Señoritas y jóvenes, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes según cuando estén viendo nuestro video y vamos a comenzar o vamos a continuar con nuestro repaso de razones y porcentaje. Ya esta es la parte 3 donde vamos a principalmente trabajar lo que es el porcentaje. Comenzamos viendo el objetivo de la clase, que es demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica. Además de los indicadores del objetivo, en este caso son menos. Expresan un porcentaje como una fracción o un decimal, identifican y describen porcentajes en contextos cotidianos y resuelven problemas que involucran porcentajes. Y como en nuestra sesión 3, aquí ya tenemos en nuestra esquina superior lo que debemos anotar en nuestro cuaderno de clase, que en este caso viene siendo el título: representar porcentajes como fracciones y decimales, nuestro objetivo, que ya lo vimos, el OA4, y comenzamos con un ejemplo, viendo lo que es un porcentaje. Dice así: observa que así como podemos representar un porcentaje como fracción, también podemos hacerlo como decimal. Y nos encontramos con nuestra gráfica, que ustedes pueden ver, de 100 cuadraditos de los cuales están pintados 40. El porcentaje representado es un 40%. Y como fracción yo colocaría este 40% como 40 partes de 100 o 40 partido por 100. Para representarlo como un decimal, dividimos el numerador por el denominador. Como el denominador es una potencia de 10, en este caso 100, corremos solamente la coma 2 lugares a la izquierda. Por lo tanto, aquí tenemos la fracción representada como 40 partes de 100, que vendría siendo igual a 40 dividido por 100, y corremos la coma desde el final y nos quedaría el decimal 0,40 o 0,4. Hay que recordar que los decimales, el 0 que se encuentra en este caso a la derecha no cuenta. Por eso 0,40 es un 0,4. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro 40%, ¿cierto?, representado arriba con los cuadraditos pintados y matemáticamente con el porcentaje ahí, con el símbolo de porcentaje, 40%, es igual a una fracción, 40 partes de 100, y el decimal sería 0,4. Pero por supuesto que debemos desarrollar ejercicios para poder entender mucho mejor el contenido. Y nos encontramos acá en estos ejercicios, donde tenemos una tabla que nos dice que hay que completarla. Tenemos el 25%, vamos a ver la fracción decimal y al final el número decimal. Y nos encontramos con los ejercicios ya realizados, los cuales vamos a ir viendo. El 25% corresponde a 25 partes de 100, como número decimal sería 0,25. Recordar la estrategia: yo coloco el número entero, cuento hasta el final, cuántos ceros tiene mi denominador, en este caso tiene 2 ceros, y desde atrás cuento el espacio de la coma, 1, 2, por lo tanto ahí yo colocaría la coma, y sería un 0,25. Vamos al segundo ejercicio, dice representar el porcentaje 3%. ¿Cuál sería nuestra fracción? 3 partes de 100, y el número decimal sería 0,03. ¿Cierto? Vuelvo a repetir la estrategia, coloco el número entero, en este caso es el 3. ¿Cuántos ceros tiene mi denominador? En este caso son 2, siempre van a ser 2, y corro la coma desde el final, 1, 2, y ahí vendría siendo la coma y agrego un 0 anteriormente. Por lo tanto, 3 partes de 100, que es mi fracción decimal, da pie al número decimal 0,03. Vemos el tercer ejemplo de estos ejercicios. Recordar que este es un extracto de una de las guías que yo les mandé, por lo tanto es muy importante que puedan observar cómo se realizan para que ustedes después puedan continuar con las demás actividades de esa guía. En este caso viene siendo la guía número 8.
tenemos el 76% que equivale a 70 partes de 100 y mi número decimal sería 0,76. El 16% son 16 partes de 100 y mi número decimal sería 0,16. El 40% es 40 partes de 100 y mi número decimal sería 0,4. Y así sucesivamente vamos viendo los ejercicios, los cuales, vuelvo a repetir, es un extracto de nuestra guía número 8. Continuamos con la materia. Y en este caso con los ejercicios. Desarrollo los siguientes ejercicios de porcentaje. En este caso podemos observar que encontramos nuestra gráfica de 100 cuadraditos, los cuales tenemos que representar el 75%. Por lo tanto, lo que deberíamos realizar es pintar primero los cuadraditos, 75 en este caso, realizar la fracción decimal, que sería 75 partes de 100, y yo tratar de reducirla lo más posible para dejar la fracción irreductible. ¿Se acuerdan cómo se realizaba? Dividiendo tanto el numerador como el denominador. En este caso dividí primero por 5 y después volví a dividir nuevamente por 5 para que al final me quedara la fracción 3/4. 3/4, si yo lo quisiera pasar a número decimal, yo sé que es 0,75, que es lo mismo que yo pudiera desarrollar la estrategia de correr la coma, en este caso en la primera fracción, ¿cierto? En la primera fracción, no en la fracción irreductible. Vamos a la letra B. En este caso son 32%. Pinto yo también los cuadraditos, 32 cuadraditos, tomo los 32 partido por 100 y voy simplificando en este caso la fracción hasta dejarla irreductible. Lo que me quedó 8/25, vendría siendo mi fracción. Y para sacar el número decimal, yo debería tomar la primera fracción, el número entero en este caso, el primero, y contar los ceros que tiene mi denominador. Como siempre son potencias de 10, en este caso 100, porque estamos hablando de porcentajes, correré la coma 2 espacios, 1, 2, y me quedaría un 0,32. Por lo tanto, para resumir este ejercicio, yo diría que el 32% como fracción serían 32 cienavos, como fracción irreductible 8/25, y como número decimal sería un 0,32. Vamos a continuar ahora con cómo representaríamos porcentajes en la recta numérica. Y acuérdense acá que cuando nos aparece nuestro cuaderno, debemos anotar este contenido en nuestro cuaderno como evidencia del contenido que estamos desarrollando, en este caso, porcentajes. Vamos a continuar. Y siempre con un ejemplo. Dice así: observa que puedes representar porcentajes en una recta numérica. Dominga leyó un libro de 200 páginas en 4 días. Si en los 4 días leyó la misma cantidad de páginas, lo representamos en una recta dividida en 4 tramos iguales. De aquí nos fijamos que yo tomé una recta y la dividí en 4 partes iguales. El primer día, el segundo día, el tercer día y el cuarto día. El primer día, ¿cierto?, leyó de 100 partes un cuarto. Por lo tanto, yo lo transformo de un cuarto en un 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que leyó 50 páginas. El segundo día llegó al 50%, leyendo la mitad del libro. Por lo tanto, leyó 100 páginas. Acuérdense que el libro total son 200 páginas. El tercer día le agregamos 25, o sea, un 25%, por lo tanto tendríamos un 75 en total, lo que equivaldría a que son 150 páginas, porque le vamos agregando 50 páginas más. Y lógicamente que el cuarto día es nuestro 100%, nuestro total, que es la totalidad del libro, y son 200 páginas. ¿Cómo vamos a entender esto? Por supuesto que desarrollando y profundizando con ejercicios de porcentaje. Y ahí nos encontramos con el número 1, que dice: responde cada pregunta y anota la respuesta según corresponda. Juan repartió un total de 1000 volantes en 4 días y repartió la misma cantidad cada día. Volvemos a tomar una recta numérica,
la vamos a dividir en 4 partes, ¿cierto? Porque los 4 días repartió la misma cantidad. Y al desarrollar esta gráfica podemos contestar las preguntas que están más abajo. ¿Qué porcentaje y qué fracción del total hubo repartido al finalizar el segundo día? Yo hago un análisis. Si eran 1000 volantes, ¿cierto? La mitad de 1000 volantes son 500. ¿Ok? El primer día, si yo divido 500 en 2, tendría que haber repartido 250 volantes. El segundo día, yo debía haber repartido 250 volantes más, o sea, 500. El tercer día se repartieron 250 volantes más, o sea, 750. Y el cuarto día, la totalidad, que son los 1000 volantes. Por lo tanto, vamos respondiendo las preguntas. Letra A, ¿qué porcentaje y qué fracción del total hubo repartido al finalizar el segundo día? El 50%, o sea, la mitad. ¿Y cómo lo represento? La mitad en una fracción con un medio. Yo ahí coloqué también la fracción que nos daba antes, como es una fracción equivalente, yo la simplifico por 2, tanto el numerador como el denominador, y me da un medio. Nosotros sabemos que se repartieron la mitad, que son el 50%, en este caso 500 volantes, y la fracción que representaría esto es un medio, la mitad. Vamos a la letra B. ¿Cuántos volantes hubo repartido al finalizar del primer día? ¿Cierto? Al finalizar el primer día, nosotros repartimos, ahí me faltó un 0, y deberían ser 250 volantes. 250 volantes, ¿ya? Porque recuerden que la mitad de la mitad vienen siendo 250. ¿Ok? Ahí falta en la respuesta un 0 más que agregar. Letra C. ¿A qué decimal corresponde lo repartido al finalizar el tercer día? Si el tercer día se repartieron el 75%, yo lo coloco como una fracción decimal. 75 partes de 100, que equivalen a 0,75 en decimal, ¿cierto? Porque ahí nos están preguntando por el decimal. Recordamos la estrategia, tomo el número entero, que en este caso son 75, cuento los ceros que tiene mi denominador y desde atrás del número entero voy a contar los dos ceros. Un 0, 2 ceros, coloco la coma y antes agrego un 0. Por lo tanto, así puedo efectuar yo mi número decimal. Esa es la estrategia que debemos realizar para transformar fracciones, porcentajes a números decimales. Para finalizar esta parte, yo los invito también a profundizar, por supuesto, con más ejercicios y como actividad propuesta en nuestro cuaderno de práctica, en este caso el de sexto, cuaderno de ejercicios de práctica, ahí como lo podemos ver, la actividad de la página 37 y 38 como ejercicios propuestos. Cuando tengamos nuestro resultado, lo volvemos a multiplicar por 3. En este caso, como nos dio 4, ¿cierto? 28 dividido en 4, y lo multiplico por 3, me va a dar 21. O sea que el día lunes asistieron 21 alumnos del sexto básico. En este caso, recordemos que la fracción 3/4 equivale al 75% de 28, si yo lo quisiera transformar. ¿Cómo vamos a entender más este contenido? Por supuesto que practicando y desarrollando estos ejercicios de porcentaje. Vamos al número 1. Resuelve. Dice, una masandería horneó 120 kilos de pan y vendió un medio del total durante la mañana. Vamos a la primera pregunta, que es bien fácil. ¿Qué porcentaje del total vendió durante la mañana? Si vendió la mitad, o sea, un medio, mi porcentaje vendría siendo el 50%, como nos indica la respuesta. ¿Cierto? El 50% de 120 kilos de pan es la mitad. ¿Ok? Y eso equivale a la mitad de 120 kilos, que vendrían siendo 60 kilos de pan, donde estoy respondiendo yo
la pregunta de la letra B. ¿Cuántos kilos de pan vendió durante la mañana? 60 kilos de pan. Número 2. La misma masandería regaló el 25% de los panes no vendidos a una institución de caridad. ¿Cuántos kilos de pan regaló? Nos indicaban que el 25% es el que está regalando. Y yo tendría que tomar mi 50%, que son 60, y dividirlo por 2. Y eso equivale a 30 kilos de pan. Por lo tanto, ¿cuántos kilos de pan regaló? 30 kilos de pan, que vienen siendo el 25%. Si yo tomo 25%, que son un cuarto de mi total, yo podría multiplicar el 25 por 4 partes y podría responder a que esos son mis 120 kilos de pan, o sea, mi totalidad, para ir respaldando lo que son las respuestas que yo estoy realizando. Si ustedes se fijan, es bastante simple el análisis de estos ejercicios. Recuerden que estos ejercicios que estamos viendo en este PowerPoint tienen que ver con un extracto de la guía número 8. Continuamos. Vamos a resolver problemas con porcentajes. También debemos anotar esto en nuestro cuaderno como evidencia. Nos encontramos con otro tipo de ejercicio. Dice ahí, ejemplo. María estuvo 60 días de visita en Chiloé. Un 20% de estos estuvo en Ancud y el resto de los días en Castro. ¿Cuántos días estuvo en Ancud? Para calcular el 20%, podemos transformar este porcentaje en fracción y simplificarla. Fíjense ahí, el 20% equivale a 20 partes de 100, esa es nuestra fracción. Si yo simplifico, en este caso por 20, divido arriba y abajo, me va a quedar la fracción irreductible 1/5. O sea, ¿qué nos indica esto? Que el 20% viene siendo como fracción 1/5. Por lo tanto, para calcular 1/5 de 60, recuerden que 60 son los días que estuvo de visita María en Chiloé, lo dividimos estos 60 en 5, ¿cierto? En el denominador que está acá, 60 dividido en 5, lo cual nos va a dar 12. Y vamos de nuevo a la pregunta. ¿Cuántos días estuvo en Ancud? Un 20%. Y el 20% equivale a 12 días. Aquí estamos encontrando otra estrategia para poder resolver este tipo de ejercicio, que es lo que nosotros habíamos visto en la forma de transformar porcentajes en una fracción y después reducir esa fracción para poder calcular, en este caso, los días que María estuvo en Ancud. Y nuevamente hay ejercicios que desarrollar y que son parte de nuestra última guía de porcentajes. Número 1, dice así, resuelve. Julia compró 60 metros de cinta y ocupó el 45% para decorar manteles y el resto para decorar sábanas. Pregunta, ¿cuántos metros ocupó para decorar manteles? Vamos a hacer el análisis principalmente con nuestra estrategia. Dice ahí, nosotros tomamos 60, que viene siendo nuestro total, 60 metros de cinta, equivalen a 100%. Pero lo que tenemos que saber es cuánto es el 45%, y aquí estamos ocupando una regla de 3 bien simple, donde yo tengo una incógnita, de la cual yo multiplico los que están cruzados a esa incógnita, 60 en este caso por 45, y siempre voy a dividir por 100. Al hacer este cálculo, me va a dar 27 metros. Esta es la famosa regla de 3, de la cual vamos a tener que trabajar cuando volvamos a nuestras clases presenciales. Vamos a la letra B. Dice, ¿qué porcentaje del total ocupó para las sábanas? Si yo tenía 60, ¿cierto? Y ocupé 27 para decorar manteles, me quedaron 33, ¿cierto? Hice un
resta nada más. Por lo tanto, ¿a cuántos metros corresponden? A 33 metros. Y vamos a observar y desarrollar la pregunta 2, donde dice así. Lucía compró 400 metros de género para confeccionar cortinas. El 80% lo compró de color blanco y el resto de otros colores. Yo puedo hacer de inmediato un análisis que el 20%, que significa el resto, lo ocupó o compró de otros colores del género. Dice, ¿cuántos metros de género blanco compró? Hago el mismo análisis como una regla de 3. Digo yo así, en una columna. 400 viene siendo mi 100%. El porcentaje de 80, ¿a cuánto equivale? Y ahí colocamos una X como una incógnita. Nosotros calculamos. Multiplicando los dos números que están cruzados salen incógnitas. En este caso 400 por 80. Y dividimos justo el número que está cruzado a mi incógnita. En este caso el 100. Siempre en porcentajes, el 100 está dividiendo en la regla de 3. Simplificamos, se nos va un 0 con un 0 de abajo, ¿cierto? Con los dos ceros de abajo, los dos ceros de arriba, y me quedaría la multiplicación de 4 por 80. Para tener, esto lo hacemos para simplificar, ¿cierto? Vamos quitando ceros. Y 4 por 80 son 320 metros de género blanco. Esos son el 80% de los 400 metros de género. Por lo tanto, ocupó 320 metros de género blanco. Esta es la estrategia de la regla de 3, muy ocupada para calcular porcentajes. Por lo tanto, para poder nosotros profundizar, ¿cierto?, estos ejercicios, yo también les propongo ejercicios del texto de práctica, en este caso la actividad 5 de la página 38 y 39, donde salen muchos ejercicios, o bastantes ejercicios, no tantos tampoco, pero salen algunos ejercicios que tienen que ver con esta regla y con el cálculo de porcentajes. Bueno, chicos, yo los invito a profundizar sus clases y desarrollar el cuaderno de práctica con estas páginas que les dejé. Y también les dejo algunos links para que ustedes puedan también profundizar y encontrar este tipo de ejercicios en estos links y puedan comprender un poquitito mejor de cómo calcular ejercicios de porcentajes. Yo en este caso me voy despidiendo y recordar que ustedes me pueden enviar a mi correo las dudas pertinentes de todas las guías las cuales tienen que desarrollar durante esta semana. En este caso la guía 8 y 9. Me despido, que estén muy bien y nos encontraremos en una nueva sesión ya con un nuevo contenido. Hasta luego, chicos.